Nos va a hablar el doctor Miguel Longili Sánchez, el doctor en Historia con la Universidad de La Coruña, España, premio extraordinario de doctorado en Humanidades, docente de alta calificación, área de investigación y ciencias sociales. Labora aquí en el recinto Félix Evaristo Mejía del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Bien, vamos a disfrutar de su exposición, doctor. Adelante. Como ha dicho muy bien Filiberto, yo soy español, doctor en Historia, pero en la actualidad resido y trabajo en la Pedagógica Dominicana, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, aquí en República Dominicana. Entonces, aunque soy español, estoy aquí en América. Y dicho esto, es para mí un gran honor y un auténtico placer poder participar como ponente invitado en este segundo seminario internacional Atlas Histórico de América. Considero que la organización de este presente segundo seminario supone un gran aporte al ámbito académico de la geografía y de la historia del continente de América, realizado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo y les felicito por ello porque es una gran iniciativa. Y por los límites de tiempo vamos a adentrarnos ya en la presentación del contenido básico de mi ponencia, si bien les digo que en detalle, con datos, imágenes y todo lujo de detalles, lo van a tener en las actas que se publiquen eventualmente en un futuro. Yo ahora me centraré en lo básico. No voy a usar PowerPoint, quiero transmitirles de viva voz, como una ponencia en directo. Me van a estar ustedes viendo el contenido de la misma. Se titula, como ya se comentó, El fenómeno de la esclavitud africana del siglo XVI al XIX, su impacto geográfico y demográfico en el continente americano. Bien, hoy yo no voy a descubrir la pólvora en el sentido de que sobre la esclavitud se ha hablado, se ha escrito, se ha publicado mucho, pero yo sí que he querido centrarme usando datos, yendo a las fuentes y ver realmente cuál fue el impacto de esa sangría humana del continente africano hacia el continente americano y qué impacto demográfico y también qué impacto a nivel geográfico en su distribución tiene en América. Y, por tanto, llegar a una serie de conclusiones interesantes. En ese sentido, ese es el enfoque que tengo con mi ponencia del día de hoy. Hay que decir que en cuanto al origen de la esclavitud africana en América y sus procedencias geográficas, desde el continente africano, lo primero que hay que evidenciar, y como todos sabemos, es que la trata transatlántica de africanos constituye la primera migración transcontinental masiva en la historia del hemisferio y de la humanidad. Desde el siglo XVI al siglo XIX llegan un total aproximado, porque en función de las fuentes algunas difieren, un total aproximado de 11 millones de seres humanos. Algunos dicen que 11, otros como punto máximo 15, pero ahí estaría la horquilla máxima. Seres humanos que vienen de África, forzados. La historia de la esclavitud africana en América comienza en el Caribe, concretamente en la isla de La Española, que hoy, como saben todos ustedes, comparten la República Dominicana y la República de Haití, dos países diferenciados. Debemos recordar cómo, gracias a las gestiones y a la crítica de Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, se opone a la explotación de los indios, de los nativos americanos, provocando así la importación de africanos, porque necesitaban mano de obra para producir en un continente tan rico como es el americano, aunque con diferencias a nivel de económicas de los productos que se explotan, etcétera, etcétera, porque es una geografía muy amplia y con mucha variabilidad tipológica, pero hacía falta mano de obra. Entonces, si en el año 1530 el rey Carlos I acaba o abole la esclavitud de los nativos americanos, de los indios, lógicamente había que importar esclavos de África. Es justamente África la que tendrá el monopolio en el abastecimiento de la fuerza de trabajo necesaria en calidad de esclavos. Y la demanda de esclavos africanos va a ir en aumento a lo largo de los siglos,
de la dominación europea de los territorios americanos. En lo que respecta a los orígenes territoriales o geográficos africanos de los que procedían los esclavos capturados para su tráfico y comercio en América, fueron restringidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las áreas desde las cuales se va a exportar esta mano de obra esclava desde África son muy circunscritos o muy limitados geográficamente. Y los vamos a comentar ahora mismo y les voy a dar datos de estas áreas de origen, ¿no?, que tenemos por las evidencias documentales de los puertos desde los cuales se envía esta mano de obra esclava forzada, muy lamentablemente. Bien, los datos fundamentales, las tablas las van a tener en las actas publicadas, pero voy a lo fundamental para este breve resumen del contenido de mi ponencia. Vemos cómo destaca por encima de todas el área de la costa de Angola, que va a surtir del 40% del volumen total de los esclavos africanos que se envían a América, seguida a cierta distancia del área del Golfo de Benín, que aporta el 20% de todo el contingente humano africano que se envía. Y en tercer lugar, en importancia, el área del Golfo de Guinea con el 15%. Es decir, que estas tres áreas suman en total el 75% de los africanos que se van a enviar a América. Por tanto, vemos una gran concentración en las áreas desde las que se exporta mano de obra esclava a América. Si bien es cierto, vemos como todos son áreas de zonas costeras. Que se exporten desde esas zonas no significa que todos los esclavos sean de esas zonas costeras, sino que ahí eran donde estaban los principales puertos desde los cuales se enviaban a América. Por tanto, no todos los esclavos africanos que salen de esas zonas, las tres principales zonas que acabo de comentar, junto con otras menores, significa que todos esos esclavos sean de esa zona, sino que podrían ser capturados en otros territorios y traídos a esos lugares para ser exportados. Pero como dato, ¿qué es lo que podemos sujetarnos? Como dato tenemos esta realidad, que estas son las tres grandes focos de exportación desde África a América. Dicho esto, quisiera referirme al gran negocio de la esclavitud africana, porque lamentablemente, pero era así, era un negocio, y el destino que van a tener las poblaciones africanas en América. Es decir, ¿a dónde van? ¿En qué territorios americanos asientan más población de mano de obra esclava africana? Y todo esto va a estar siempre motivado por cuestiones de índole demográfica, geográfica, intereses económicos e inclusive sociales, de los países europeos que tienen dominio o posesiones en América, y lo vamos a comentar ahora. No puede presuponerse, por tanto, que el tráfico de esclavos va a ser igual en un vasto territorio como supone América. Un territorio que tiene tanta variabilidad geográfica, climática, tipológica, ¿no? Es un inmenso territorio, ¿no? Y que tiene muchas variedades y también tiene el condicionante de que no todos los territorios están dominados por el mismo país europeo, sino que también hay diferencias desde el punto de vista administrativo y de gestión política, digamos. Por tanto, hay que hacer una serie de distinciones. Así, por ejemplo, en el área del Caribe, en la que yo me encuentro ahora, se precisó de esclavos africanos desde el inicio de la ocupación europea hasta muy entrado el siglo XIX. Aunque incluso en dicha área hay diferencias por países dominantes y características de producción y económicas, como veremos más adelante. No es lo mismo, por ejemplo, el Caribe francés que el Caribe inglés, que el Caribe hispano o castellano, tiene diferencias y las comentaremos. En otros lugares, como por ejemplo México, el Virreinato de la Nueva España, por entonces, o Chile, será a mediados del siglo XVII cuando se produzca el auge de la demanda de esclavos africanos para su uso como mano de obra. En el territorio del Perú, o por entonces el Virreinato del Perú, el auge corresponde más tardíamente ya a las primeras décadas del siglo XVIII y en Venezuela y Colombia a finales de ese siglo XVIII. La mayor o menor necesidad de mano de obra esclava, y esto hay que destacarlo, en cada región va a depender de factores económicos, demográficos y sociales. Donde se mantenga una economía basada en la explotación de las plantaciones, por ejemplo, de la caña de azúcar,
del tabaco, del café, etcétera, etcétera, donde la economía esté fundamentada en las plantaciones, lamentablemente va a haber una gran necesidad de mano de obra esclava y ello suele producirse paralelamente a áreas donde la población indígena está muy reducida. Por tanto, en los territorios americanos que reúnan estos factores, primero, la economía basada en las grandes plantaciones, como por ejemplo de la caña de azúcar, unido a que hay poca población indígena, va a llevar por extensión a que el sistema esclavista allí se profundice mucho más y se requiera mucha más mano de obra esclava africana. Donde no se formó una masa de mestizos que reemplace por otro lado la labor de los esclavos como mano de obra asalariada, la esclavitud también va a seguir siendo necesaria, inclusive en fechas muy cercanas a las independencias o incluso en periodos posteriores. A ello se debe que el mestizaje, por ejemplo, sea uno de los apoyos fundamentales para el fin del sistema esclavista en el área concretamente de Hispanoamérica. Un ejemplo paradigmático de la importancia del mestizaje lo tenemos en el territorio que corresponde a México, que lo voy a comentar brevemente porque es muy clarificador. A partir de mediados del siglo XVI, la tendencia va en una dirección clara del aumento del mestizaje. De tal modo que a inicios del siglo XIX, ya avanzado el tiempo, los europeos solo son el 0,2% de la población, los africanos puros el 0,1%, los nativoamericanos o indios un 60% y los mestizos suponen más del 30%. Entonces aquí hay mestizos que pueden suplir como mano de obra asalariada a ese sistema esclavista que va a acabar. De ello podemos ver que se deduce que México era un país mestizo capaz de sustituir a esa población esclava africana sin mayores problemas. Cuando se producen las guerras de independencia, que se van a secundar en buena parte de los territorios españoles en América, los cargamentos de esclavos dejan de llegar. Estos pueden ser suplidos por el grupo de los mestizos que se encargarán de sus tareas bajo el régimen, eso sí, asalariado. Quisiera centrarme ahora, por su interés a nivel demográfico y de distribución territorial, en los destinos de ese tráfico humano forzado procedente de África. Y verán en las actas publicadas una tabla que tiene el número 2 y les voy a sintetizar lo fundamental, destacando en grandes volúmenes y distinguiendo por potencias que dominan el territorio los totales de esa gran contingente poblacional que se va a exportar a América. Como digo, cifras que van desde 11 a 15 millones según las fuentes, los historiadores y los datos consultados. Quisiera decir que en la tabla que yo barajo no llego a los 10 millones, pero no se deba ningún error ni contradice esta información de los 11 millones aproximadamente, por lo siguiente. La cota cronológica que yo me centro es de 1514 a 1860 y la cota cronológica máxima, que es en la que está en los debates historiográficos y que hablan de esos 11 millones, va de 1509 a 1890. Y recordemos que las últimas décadas, antes del final del tráfico de esclavos, van a ser las más intensas porque aquellos países que necesitan todavía mano de obra esclava van a aprovecharse para comprar mucho. Entonces hace que esas últimas 3 décadas sean de un negocio, de una explotación, exportación de africanos muy grande. Entonces, esa es la pequeña diferencia que lleva a que mis datos estén en un poquito menos de 10 millones y las cifras reales de todo el periodo sean de 11 a 15 millones. Pero no contradice nada. Pero vamos a los porcentajes que sí que nos ayudan a extraer conclusiones. Y vamos a la fundamental. Voy a ir de mayor importancia del volumen de tráfico de esclavos, de importación de esclavos a América por países a menor importancia. Pero me voy a centrar en los principales puestos. Bien, en primer lugar, los territorios de ultramar de la Corona de Portugal. Bueno, vamos a referirnos aquí. Brasil, es Brasil. Se lleva del total de volumen importado a América de esclavos, daros cuenta, casi el 40%, el 38,4%. Le sigue el Caribe británico con el 26,3%. En tercer lugar, en importancia, el Caribe francés con el 12,1%. Y en cuarto
lugar que en realidad iría por delante, pero ahora explico por qué lo pongo en cuarto lugar, los territorios de ultramar de la Corona de Castilla, o si queremos, para hablar más coloquialmente, España, lo que entenderíamos por España, que tiene un 13,5%. Digo que tendría que ocupar el cuarto lugar en importancia en vez del tercero, aunque sí que es un poco más que el Caribe francés, porque a nivel del territorio, si tenemos en cuenta que el 12,1% del total se lo lleva el Caribe francés, que está muy limitado territorialmente, es una porción de terreno muy chiquitita, realmente la densidad de esclavos es mucho mayor que en todas las posesiones de la Corona de Castilla, que son inmensas. No tenemos que estar pensando solo lo que es el Caribe hispano, pues Puerto Rico, Cuba, la Capitanía General de Santo Domingo, actual República Dominicana, sino todos los vastos territorios del virreinato de Nueva España, del Perú y luego posteriores virreinatos de Nueva Granada, etcétera, etcétera. Son unas grandes extensiones. Por tanto, yo digo que por esta gran extensión yo diría que tendría que ir en cuarto lugar, pero bueno, eso como se quiere interpretar. Y luego, en quinto lugar, iría el Caribe holandés y danés, que se lleva el 5,7% del total. Hay que decir que en lo que respecta a las características de los destinos, comparten tipografía similar en lo que respecta a la topografía, la geografía, el clima y la situación geográfica. Son tierras llanas, tropicales o semitropicales, en las islas o en tierra firme, pero raramente a más de 100 kilómetros de la costa o de la ribera de ríos navegables. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo. Hay existencia de tierras arcillosas donde se puede cultivar la caña de azúcar y otros frutos tropicales con demanda europea, y son zonas donde hay escasez de mano de obra indígena y hay cercanía de puertos. Se produce para enviar, para exportar. Lógicamente, ¿cuándo viene el ferrocarril? Hay que esperar al 19, 1830, para que aparezca el ferrocarril y se pueda entrar más adentro del territorio. Por tanto, hay que estar cerca de la costa para, una vez que se produce, exportar, lógicamente, en barco. Y dentro de estas restricciones geográficas, los destinos tomaron importancia en diferentes periodos y el peso relativo de la presencia africana va a variar entre ellos. Voy a ir refiriéndome a lo fundamental, sintetizando. Debemos tener presente que hasta la tercera década del siglo XVI, la mayor parte del tráfico de los esclavos africanos no se dirige a Europa, atención, va en realidad, no se dirige a América, no se dirige a América, sino que se destina a Europa y a algunos de sus dominios europeos en África. Van, por ejemplo, a Madeira, Canarias, Cabo Verde, Portugal y Sevilla. En segundo lugar, los primeros esclavos en América desembarcan en la isla de la Española, como cabría suponer, porque es el primer lugar donde se asienta el dominio de la Corona de Castilla en América. En tercer lugar, las primeras llegadas masivas entraron, no obstante, por los puertos de Cartagena y Veracruz, con destino a las zonas mineras del Perú y México. Durante la segunda mitad del siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVII, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, lo que sería México, reciben 193.000 esclavos, que es una parte importante del tráfico de esclavos de ese periodo, de finales del 16 a inicios del 17. Pero en cifras totales habría que decir que si vemos del siglo XVI al XIX, este tráfico, que fue muy intenso en este periodo para estos dos territorios, realmente solo supone el 2% del tráfico del volumen total. Por tanto, no sería tanto a nivel global del siglo XVI al XIX. El temprano desarrollo y declive del tráfico en los territorios de ultramar de la Corona de Castilla en tierra firme, es decir, no en las islas, sino en lo que es el continente, se explica en gran parte por la alta porción de personas libres entre la población afrodescendiente hacia finales del periodo del dominio castellano o español. Alrededor del año 1790, la proporción llegaba al 70% en Hispanoamérica. ¿Qué pasa? Que nos lleva a todos a la mente el caso de Cuba, que por la producción de la caña de azúcar muy intensa en lo que es el siglo XIX y en la época final de la esclavitud, pues nos lleva a pensar en que esto lo contradice, pero me refiero que en el territorio, en el continente americano, en tierra firme que se dice, o se decía, hacia 1790, finales del 18, el 70% de la población era, como digo, libre, liberta, como lo queramos denominar.
Dicho esto, hay que decir que antes en los datos vimos como Brasil estaba en primer lugar de la importación de esclavos. Bueno, pues en lo que respecta a la importación de esclavos en Brasil, despuntó décadas después que en Perú y México, a principios del siglo XVII, pero duró más que en cualquier otro destino, hasta bien adentrados el siglo XIX. Hay que recordar que en Brasil es donde el último lugar donde se prohíbe la esclavitud, estamos hablando ya del año 1888. Es el último país en donde se elimina la esclavitud. ¿Y por qué? Porque aún era necesaria la esclavitud para su sistema de producción. En Brasil, la explotación de las minas, sobre todo, no es tanto el sistema de plantación, sino como la explotación de las minas de oro y materiales preciosos, etcétera, lleva la necesidad de esa mano de obra esclava, muy lamentablemente. Dicho esto, para avanzar y resumir, que ya me estoy extendiendo bastante en el tiempo y no quiero aburrirles, en lo que respecta a la trata en las Antillas británicas, francesas y holandesas, va a despegar a mediados del siglo XVII y se centra en la producción, explotación de la caña de azúcar, que alcanza su punto máximo, el sistema de la esclavitud, en el siglo XVIII y casi desaparece después de la primera mitad del XIX. Lo importante es reseñar cómo va a ser el que se reduzca el interés de la producción en la corona inglesa, el que se esté desarrollando en uno de los primeros países en el contexto de la Ilustración, la Revolución Industrial, y el que la corona inglesa junto a otras coronas europeas o países europeos tengan posesiones en África y ya no les interese sacar población porque se están sangrando a sus propios territorios, lleva a que sea uno de los primeros países abanderados en la abolición de la esclavitud. Y se da el caso curioso de que aunque la intensificación en la explotación del sistema esclavista, en el caso de la corona de Castilla, es más bien tenue en comparación con la corona de Inglaterra, con Francia, etcétera, etcétera, es muy intensa en la parte final, sobre todo con Cuba, en la explotación de la caña de azúcar en las últimas décadas de la explotación esclavista en el siglo XIX, y lleva pues, a llevar esa imagen de que España estuvo en uno de los primeros lugares. ¿No? Sí que se explotó, sí que se esclavizó, pero no estaría en los primeros lugares por lo que acabamos de comentar. Y dicho esto, para ir sintetizando, en lo que respecta a las Antillas hispanas, hay un gran contraste porque la esclavitud en su punto máximo no llegó hasta más o menos en torno al 14% de la población en el caso de la Capitanía General de Santo Domingo, mientras que en la parte francesa era más del 90%, que llevó a una gran tensión social, que lleva pues, a la Gran Revolución y al Haití libre en el año 1791. Bien, tenía muchos más datos para comentarles, pero dado que ya me estoy excediendo un poquito del tiempo y me gusta cumplir en eso, quisiera quedarme con lo siguiente. Vemos cómo, por concluir, los territorios de África desde los que se exporta la mano de obra esclava son limitados. Esto se debe a que allí hay principales puertos, a los cuales se lleva esa población esclava africana que se va a enviar a América. Y vemos en lo que respecta a América, cómo, en primer lugar, en el volumen total, llegando casi al 40% del volumen, tenemos en primer lugar a Brasil, seguido de Inglaterra, Francia, y en tercer y cuarto lugar tendríamos a la corona española, que sí que es cierto, fue una de las últimas, en concreto en el año 1886, España fue uno de los últimos países en acabar con la esclavitud en América, solo superado por el caso de Brasil en el año 1888. Por lo demás, como digo, en las actas publicadas van a tener mucha información. También allí me refiero al caso de Estados Unidos, de los porcentajes,
de cómo es la diferente dinámica en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, aunque quisiera destacarles este último dato para concluir, solo tiene, en teoría, por la importación, un 4% de la esclavitud de todo este periodo. Se da el caso en que realmente casi llegaría a tener un 30% de esa población o mano de obra esclava, debido a que en Estados Unidos el clima es más idóneo para los esclavos, se reproducen en el territorio, la caña de azúcar no se da, que es uno de los peores trabajos, junto con la minería, para los esclavos, y eso lleva a que se puedan reproducir naturalmente y digamos que producen esclavos. Los hijos de esclavos siguen siendo esclavos y hace que por eso no importen tanto. Sin más, y para no aburrirles, ha sido para mí un placer estar con todos ustedes y será para mí un honor, si la comisión organizadora hace nuevos eventos de este tipo, volver a estar con ustedes. Sin más, me despido. Muchas gracias.